Hola, bienvenidos a este nuevo video de Química Fácil en Casa, y lo que vamos a tratar de explicar y tratar de comprender algunos aspectos relacionados con los diferentes modelos atómicos. Específicamente, cuando hablamos de modelos atómicos, previamente podríamos recordar algunos aspectos relacionados que hemos visto, y tenemos otro video sobre naturaleza eléctrica de la materia. Cuando se trabaja sobre el tema de naturaleza eléctrica de la materia, lo que se trata es de llegar a comprender si la materia, que está formada por átomos, contiene cargas eléctricas. Y específicamente las diferentes propuestas en cuanto a experiencias desarrolladas en dicho video nos llevan a esa conclusión, a ese resultado. Y así hablamos de electrólisis, de los rayos catódicos, de los rayos canales, de la radiactividad. En muchos casos desarrolladas por algunos de estos científicos que vamos a nombrar, que posteriormente siguieron trabajando con los datos y los resultados obtenidos de esas experiencias, y que la llevaron a un paso más adelante como para poder luego, una vez encontrado que la materia es de naturaleza eléctrica y como la materia está formada por átomos, lo más probable es que los átomos sean de naturaleza eléctrica y tengan una estructura parcialmente eléctrica. Los rayos catódicos permitieron llegar a la conclusión de que la materia está formada por partículas con carga eléctrica denominadas negativas, denominadas electrones, y los rayos canales permitieron demostrar que las partículas que conforman la materia, y por lo tanto el átomo, que tienen carga eléctrica positiva, se hallan presentes en ellos, se denominan protones. Entonces, llegamos a la conclusión de que en la materia tenemos protones y electrones, y que de alguna manera deberían ser constituyentes esenciales de una partícula como es el átomo, que es la unidad química fundamental de la materia, y por lo tanto deberían estar ahí en el átomo esas partículas. Después ya veremos que hay algo más, pero lo veremos un poquitito más adelante, porque no fue tan sencillo encontrar esa otra partícula, que es el neutrón. Básicamente, de lo primero que vamos a hablar es entonces del modelo atómico de Thomson. Thomson es una persona que había descubierto los electrones junto con otro grupo de científicos, y que ya tenía de alguna manera una información específica. Posteriormente, otros científicos, Stoney por ejemplo, descubre la presencia de otra partícula con carga eléctrica positiva, que son los protones, a través de una experiencia denominada rayos catódicos. Y se confirma, y de alguna manera se reafirma, con otra experiencia que fue la de Ernest Rutherford, que trabajó con materiales radioactivos, que permitió a través de su experiencia comprobar que esas sustancias materiales emitían rayos en forma espontánea, ya sea como electrones livianos denominados rayos alfa, electrones positivos denominados rayos gamma, y por último también un tipo de rayo denominado radiaciones gamma, que eran radiaciones electromagnéticas de alta frecuencia. Todos esos datos permitieron concluir la presencia de partículas con cargas eléctricas positivas. Ahora ya teníamos las partículas, teníamos ciertos componentes de los átomos. Habría que ver cómo estos se hallaban distribuidos, conformados, cómo era la estructura de un átomo, de qué manera se encontraban, el tamaño de alguna manera, que si bien eran muy pequeños y poco visibles, o prácticamente invisibles, y además también ver cómo esos átomos interactuaban, esas partículas interactuaban entre sí para formar un átomo. El primer modelo, entonces, el de Thomson, establece que el átomo es una esfera
eléctricamente cargada con cargas eléctricas positivas, los protones, y que se hallaban incrustados dentro de esa esfera los electrones de carga eléctrica negativa. En algunas bibliografías van a encontrar que se denominó como el budín de pan, en donde el pan en sí constituía el átomo cargado eléctricamente de manera positiva y que los electrones se hallaban incrustados, así como las pasas, en ese entorno que era el átomo. Lo que se permitió de alguna manera corroborar con esto es dos aspectos: la presencia de los protones y los electrones dentro del átomo, y que la cantidad de electrones era lo suficiente como para compensar las cargas positivas de los protones, por lo tanto los átomos son neutros. Y toda vez que hablamos de un átomo en estado libre, un átomo es neutro. Cuando vamos a la tabla periódica, todos los átomos que encontramos son átomos individuales y son de carga neutra, porque el número de protones y electrones es igual, y entonces es un átomo neutro en estado libre. Posteriormente, digamos, Ernest Rutherford, que era un colaborador, un alumno de Thomson, lo que trata es de corroborar el modelo presentado por Thomson. Y Rutherford era una persona que ya había trabajado con la definición de los rayos que emitían las radiaciones de los materiales radiactivos, por lo tanto conocía los rayos beta, que eran electrones livianos de carga negativa, los rayos alfa, protones positivos, y la presencia de los rayos gamma. Entonces la experiencia de Rutherford lo que hace, explicándolo de alguna manera bastante sencilla y que podamos entender, es tomar una porción de un material radioactivo capaces de emitir radiaciones alfa, que son positivas, y utilizó aparte, apuntando hacia una lámina de oro muy delgada, y alrededor de ella recubrirla con una estructura, como un muro, con material fluorescente, de manera que ese material pudiera demostrar dónde impactaban los rayos que se desplazaban desde el material radioactivo, y si atravesaban la laminilla de oro, dónde iban a impactar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que los rayos alfa comienzan a desplazarse en línea recta hacia la laminilla de oro, se encuentra con que, en primer lugar, algunos rayos alfa impactaban de manera prácticamente directa, siguiendo línea recta, Entonces impactaban en ese lugar en forma directa. Sin embargo, algunos rayos alfa lograban impactar en diferentes puntos alejados, porque sufrían desviaciones muy pequeñas o algo un poco más fuerte, y entonces llegaban a marcar que no solo lo hacían en forma directa, sino que también se desplazaban porque sufrían pequeñas desviaciones. Y por otra parte, algunos rayos alfa llegaban hasta la laminilla de oro y rebotaban y se impactaban, digamos, al frente de la laminilla de oro. Y así entonces Rutherford repitió varias veces esta experiencia y permitió deducir algunas cosas. En primer lugar, algunos rayos alfa llegaban hasta la laminilla de oro y probablemente chocaban con algo que estaba ahí, que se desviaban parcialmente. Las que chocaban y se rebotaban totalmente era porque se encontraban, digamos, con una capa muy densa,
y la que se desviaban parcialmente era porque rozaban o tocaban parte de esa capa densa en la laminilla de oro. De esta manera, Rutherford comienza a suponer que el modelo de Thomson no era el correcto y que entonces debería haber una estructura atómica diferente. Esa estructura atómica para Rutherford fue la siguiente. En primer lugar, considero que los electrones que acá estaban distribuidos en todas las partes de la esfera de Thomson, considero que los átomos estaban constituidos por un núcleo central con carga eléctrica positiva, donde probablemente se hallaban todos los protones agrupados prácticamente en el centro del núcleo. Y que esto era una capa muy densa, y que allí se acumulaba la mayor cantidad de masa del átomo. Se habla posteriormente de alrededor del 99,9% de la masa del átomo está aquí en el núcleo. También que entre el núcleo y los límites del átomo hay grandes espacios vacíos, y que en esos espacios vacíos se hallaban girando a diferentes distancias del núcleo los electrones de carga eléctrica negativa. A esos lugares en donde los electrones desarrollaban algún tipo de trayectoria se los denominó en este caso órbitas. Por otra parte, aquí yo por ejemplo le coloco protón que está en el núcleo. Sin embargo, deben saber, y eso se conoce más adelante, le agregamos acá chiquitito nomás, que aparte en el átomo están los neutrones. Pero eso no tenía idea Rutherford todavía para 1911. Entonces, si yo traigo esto acá, extraigo un átomo de oro y lo coloco acá, la explicación sería esta. Entonces, que algunas partículas alfa, en línea recta, lo que hacían es pasar por los espacios vacíos que contenían el átomo. Por lo tanto, no sufrían desviaciones. Entonces eran los que pasaban directo y seguían una línea vertical. Algunos de los rayos alfa venían y tocaban parte del núcleo y sufrían desviaciones de diferentes intensidades, algunas más pequeñas y otras de mayor magnitud. Y las que rebotaban era porque llegaban hasta el núcleo positivo, y estos también, los rayos alfa eran positivos, cargas iguales se repelen, y aparte esta era una zona muy densa, entonces estos eran los que rebotaban y que se marcaban acá en este lugar y por ejemplo en este lugar. Entonces se pudo comprobar el error, digamos, de este modelo atómico y describir esto. El núcleo, el átomo se halla constituido por un núcleo central con carga eléctrica positiva formada por los protones, que existen grandes espacios vacíos alrededor del núcleo, que los electrones se mueven en ese espacio vacío a diferentes distancias del núcleo sin exceder el diámetro del núcleo, y que los electrones se desplazaban siguiendo algunas trayectorias determinadas denominadas órbitas. Entonces, de esta manera,
se define el modelo atómico de Rutherford. Y otra cosa, que aparte la cantidad de electrones era igual a la cantidad de protones contenidos en el núcleo, por lo tanto el átomo resultaba neutro. El átomo, les vuelvo a repetir, es neutro, pero es neutro porque el número de protones positivos es igual al número de electrones negativos. Bueno, así vamos a seguir con el modelo de Bohr. ¿Por qué el modelo de Bohr? Porque si bien esto respondía para algunos átomos muy pequeños como el hidrógeno, eso no se podía aplicar en algunos otros átomos con mayor cantidad de electrones. El hidrógeno tiene un solo electrón y un solo protón. Y entonces lo que pensaba Bohr era, si los electrones cuando están en movimiento de alguna manera emiten energía, van perdiendo energía. Y cuando pierden energía, ¿qué es lo que iba a ocurrir? Que en algún momento esa energía se iba a ir terminando, iban a ir acercando cada vez más al núcleo, más denso positivamente, iban a ser atraídos por esta carga positiva y terminarían cayendo sobre el núcleo, cosa que esto no ocurre. También lo que descubre Rutherford es que el átomo, el tamaño del núcleo es muy pequeño en relación al diámetro total del átomo. Y un ejemplo muy común que normalmente se menciona es que si el átomo tuviese un diámetro de 100 metros parecido a una cancha de fútbol de 100 metros, o sea, todo el átomo tendría un diámetro de 100 metros, el tamaño. El núcleo, que es tan pequeño, simplemente sería una pequeña esferita de 1 centímetro de diámetro en el centro de la cancha. Entonces, en un diámetro de 100 metros, el núcleo solamente sería una pequeña esfera de 1 centímetro de diámetro. Sin embargo, es muy denso y allí se halla de alguna manera acumulada la masa total del átomo, ya que la masa de los electrones es despreciable. Recuerden que la masa de un electrón es 1837 veces más pequeña que la masa de un protón, entonces prácticamente no se lo considera, y la masa de los átomos se considera que está concentrado aquí en el núcleo. En principio por los protones, y después más adelante veríamos el tema de los neutrones. Entonces, dado ese problema de que los electrones podrían ir perdiendo energía en su movimiento, y si no se recargan, terminarían cayendo y siendo atraídos por el núcleo, progresivamente y con la profundización de los estudios, aparece el modelo de Bohr en 1913. Básicamente Bohr, para trabajar en ello, debe apoyarse en algunas teorías muy complejas, como ser la de la espectroscopía química, que habla sobre las diferentes longitudes de onda de la luz y de los diferentes átomos, y estos eran diferentes. Entonces debería haber allí algo relacionado que permitiese que las longitudes de onda fuesen diferentes, y específicamente se trataba de las energías que tenían cada uno de ellos, que no eran iguales. Y por otro lado, la teoría cuántica de Planck, que básicamente Planck trabaja en esta teoría que estima que los electrones no tienen cualquier cantidad de energía, sino que tienen determinados valores de energía, y que por ello esas cantidades determinadas de energía los podría mantener a diferentes distancias del núcleo, y esas cantidades de energía tenían valores determinados, concretos, denominados cuantos de energía, y que tienen valores
valores de números naturales enteros como ser 1, 2, 3, 4, etc. Entonces, basándose en estas teorías, lo que hace Bohr es aplicarlo a su modelo, a su modelo atómico, y explica que los electrones no tienen determinadas cantidades de energía al azar, sino que tienen determinados valores de energía y que se representan por números cuánticos naturales que les dije que se denominan 1, 2, 3, 4. Y que en base a esos números de energía se determinó que los electrones se encuentran a diferentes distancias del núcleo en lo que se denominan niveles de energía, capas u órbitas. Esas capas u órbitas también no solo se los puede denominar mediante números, sino también se los puede denominar mediante letras: K, L, M, N, O, P y Q, siendo la capa K del nivel u orbital más cercano al núcleo. Y estos numeritos aquí se denominaron números cuánticos principales. Dado que los electrones de los átomos pueden tener diferentes cantidades de electrones, algunos pueden tener un electrón como el hidrógeno, 2 electrones como el helio, pero hay otros que tienen 20, 30, 40, 50, inclusive llegamos hasta el átomo de uranio que tiene 92 electrones. ¿Cómo están? ¿Todos juntos ahí cerca del núcleo? ¿Se hallan dispersos al azar, de alguna manera distribuidos en diferentes lugares y distancias según patrones que no son bien definidos? No, lo que descubre, digamos, Bohr es que los electrones se distribuyen en los niveles a diferentes distancias del núcleo en números determinados y definidos, por lo menos de los primeros niveles de energía. Cuando llegamos a los 2 o 3 últimos niveles de energía de algunos elementos químicos, veríamos que, como esto es biológico, no siempre se cumple como un valor matemático, pero sí más o menos se tiene conocimiento de que hay una distribución más o menos ordenada de los electrones en los distintos niveles de energía. ¿Cómo sabemos cuántos electrones van en los niveles de energía? Bueno, se puede usar una fórmula que dice que 2 multiplicado por el número de nivel al cuadrado me permite saber cuántos electrones entran por cada nivel. Entonces, en el nivel 1, yo reemplazo al 1 acá y digo 1 por 1, o sea, 1 al cuadrado, 2. 1 por 1, 1. Por 2, 2. En el primer nivel de energía, voy a tener 2 electrones. Y así sigo. Si en el nivel 2 coloco acá 2 al cuadrado 4 por 2, 8. En el segundo nivel 8 electrones. En el tercer nivel me va a dar 18 electrones, siguiendo esta fórmula. En el cuarto nivel 32, en el quinto nivel 50 electrones. Esto es más o menos un número orientativo que nos permite conocer que los electrones se distribuyen de una manera proporcionada siguiendo un orden, un patrón prácticamente determinado desde el punto de vista de valores matemáticos. Les vuelvo a repetir, algunas veces, inclusive si vamos a la tabla periódica y vemos distribución de electrones, algunas veces no nos va a coincidir, si nosotros aplicamos esto acá de manera gráfica, que los 2 últimos niveles de energía o 3 últimos niveles tienen algunas pequeñas variaciones. Pero básicamente esto nos da una pequeña idea de cómo se distribuyen los electrones. Por otra parte, posteriormente, lo que se descubre es que en cada nivel de energía pueden haber electrones que no tienen la misma cantidad de energía. Por lo tanto, existen subniveles de energía. Esos subniveles de energía se van a encontrar
esos subniveles de energía se van a encontrar entre cada nivel. Esos subniveles de energía se van a encontrar entre cada nivel y nos van a permitir observar, comprender que no siempre las cantidades de energía de cada nivel es igual para todos los átomos que la constituyen, los electrones que la constituyen. Esos niveles de energía los vamos a ver que se pueden nombrar mediante números, los subniveles, pero también mediante letras. Y eso es un tema que cuando hablemos de modelo atómico actual lo explayamos y lo descubrimos y los tratamos de aprender y comprender de una manera mucho más sencilla. Pero deben saber que aquí podríamos encontrar ciertos subniveles de energía que hacen que en el nivel 3 haya mínimamente dos subniveles más para distribuir los 18 electrones que están allí, con números bien determinados y bien definidos. Bueno, entonces eso es lo de Bohr. Lo que descubre es la presencia de la cantidad de energía que tiene cada átomo y que permite hacer que estos se distribuyan de una manera proporcional entre el núcleo y el límite del átomo. Y también va a aparecer luego la presencia de subniveles de energía. Posteriormente llegamos de esa manera al modelo atómico actual. Y aquí se mencionan, y vamos a mencionar, algunos aspectos relacionados con algunas teorías, de algunas de la mecánica cuántica, otras de la mecánica ondulatoria, de la mecánica física, etcétera, etcétera. En primer lugar, para tratar el modelo atómico actual, los científicos llegaron a la conclusión, teniendo en cuenta el principio de dualidad onda-partícula, enunciado en 1924 por Louis de Broglie, que decía que algunas partículas que se mueven muy pequeñas y que se mueven a mucha velocidad, no siempre se comportan como partículas, como en ese caso como los electrones, sino que también se comportan como ondas, que los electrones, que son difíciles de ver, muchas veces no solo es tan sencillo decir que es una partícula que se mueve de esta manera, sino que se mueve también como partículas o también como ondas. Y entonces se llega, digamos, al concepto de los haces de electrones que en su movimiento se mueven de forma dual, como partícula y como onda. Posteriormente aparece el principio de incertidumbre y probabilidad de Werner Heisenberg en 1926. Este científico lo que hace es tomar ciertas teorías que dicen que partículas muy pequeñas que se mueven a muy altas velocidades, muchas veces, si queremos nosotros observarlas, fotografiarlas, no va a poder ser tan sencillo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a fotografiar, por ejemplo, un electrón, vamos a hacer incidir algún tipo de haz luminoso, algún tipo de luminosidad. ¿Qué pasa? La luz es un tipo de energía. Los electrones se recargan de energía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se recargan de energía, su velocidad aumenta. Y por otro lado, si queremos ubicar su posición, también la luz va a generar sectores difusos en donde no nos permiten, debido a los cambios de velocidad, no nos permiten conocer la ubicación exacta. Y aparece entonces el principio de incertidumbre y probabilidad, que dice que en partículas muy pequeñas que se mueven, digamos, a alta velocidad, resulta casi imposible descubrir su posición y su velocidad,
tan solo podríamos llegar a conocer la probabilidad en donde podrían estar. A partir de allí aparecen ecuaciones como la de la mecánica ondulatoria que comienzan a dar algunos conceptos que nos permiten aplicar la posibilidad del concepto de probabilidad de encontrar a los átomos. No el lugar específico ni la velocidad determinada. Probabilidad donde pueden estar los átomos entre el núcleo y su límite. En esa zona extranuclear que no hay nada, que es un vacío, donde pueden estar los átomos. Y resolviendo, hay una ecuación que se llama ecuación de Schrödinger, que resolviendo esta ecuación muy compleja, podemos llegar a concluir que el átomo en real, según el modelo actual, es básicamente está constituido por un núcleo central con carga eléctrica positiva y la presencia de los neutrones, y que además entre el núcleo y el límite vamos a encontrar probabilidades en donde es máxima la posibilidad de encontrar los electrones, y vamos a encontrar que no hay un lugar específico de electrones, sino que vamos a estar hablando de nube de electrones. Entonces los gráficos actuales, los diagramas actuales que nos tratan de representar la presencia de los electrones a diferente distancia del núcleo, casi ya no los podríamos utilizar de alguna manera como representación gráfica. Si bien aquí los podemos representar para saberlas, dónde podemos encontrarlas, con los modelos actuales lo que podemos hacer es encontrar lo que se denomina orbital atómico. Entonces, ¿qué es la zona de máxima probabilidad en donde podemos encontrar al electrón dentro de la que sea la nube electrónica? Esa nube electrónica se puede encontrar a distintas distancias del núcleo y sería actualmente un modelo atómico actual con un núcleo, espacios vacíos y zonas de nubes de electrones, algunas muy densas y algunas un poquito más difusas. Las zonas más densas representarían el lugar en donde es mayor la probabilidad de encontrar los electrones de ese átomo, utilizando la ecuación de ondas de Schrödinger, encontrar el orbital atómico mediante valores determinados, y entonces hallaríamos, digamos, que hay zonas más difusas y otras zonas más densas. Esas zonas más densas representan el lugar entre un rango determinado en donde sería mayor la probabilidad de encontrar los electrones. Esos orbitales atómicos, a su vez, vamos a ver cuando veamos modelo atómico actual específicamente, tienen diferentes formas. Algunos tienen formas esféricas, otros tienen formas lobulares, otros tienen formas dilobulares, trilobulares, etcétera, etcétera. Pero eso ya corresponde, digamos, entonces a otro video. Y así llegamos entonces a lo que es el final del modelo atómico, el proceso y el progreso que se fue llevando a cabo en las diferentes investigaciones, y que para conocer la estructura atómica actual no solo nos basta con conocer conceptos relacionados con la química, sino también conceptos relacionados con la física cuántica, con la mecánica cuántica, algunos conceptos de ondas, la mecánica ondulatoria, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos operaciones matemáticas muy complejas, desarrolladas, y que aplicadas nos permiten reconocer básicamente, correctamente, de alguna manera, la formación actual y la información específica actual de cómo se hayan constituidos los átomos. Bueno, entonces hemos llegado a nuestro modelo atómico actual muy brevemente, y en el próximo video, que los vamos a encontrar en el canal,
lo que vamos a hacer es desarrollar, tomar y a partir de allí desarrollar todo lo que sea la distribución de los electrones, niveles, subniveles, orbitales atómicas y los números característicos de cada uno de los átomos. Bueno, espero que les haya servido este video, que haya sido bastante claro. Estamos tratando con algo intangible, algo que no podemos ver, y entonces muchas veces las explicaciones deben ser apoyadas simplemente por dibujos o diagramas de las diferentes experiencias. Les repito, espero que les haya gustado, que les haya sido claro. Los invito a suscribirse al canal, a visualizar los videos y nos encontramos en los próximos temas de Química Fácil en Casa. Los espero. Muchas gracias por la visualización.